Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más aquí a Punto de Encuentro. Nosotros felices de poder estar con todos ustedes y hoy les vamos a hablar de historia, les vamos a hablar de teología, les vamos a hablar de ciencia. ¿Y por qué? Porque vamos a intentar dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que el cristianismo es el culpable de la crisis ambiental global? Vaya pregunta. Sí. Quédense con nosotros porque hoy les vamos a sacar los colores a más de uno al más puro estilo Greta Thunberg. Vaya. ¿Te apuntas? Pues no. ¿Por qué? Porque no me gusta la Greta esta. Vale, yo creo que me voy a poner una trenza y todo. Una de las personas que menos simpatía me despiertan. Bueno, vamos a dejar a Greta con su garbo. Y hoy empiezo por un lado, porque decía el reverendo Martin Luther King Jr., si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Daniel, ¿qué árbol plantarías tú? Vamos a ver, para no perder el tiempo, pues una de dos. Uno de plástico. Pero muy grande, ¿no? No, uno de plástico para irme rápidamente a pasar tiempo con mi familia antes de despedirme. Y si nos vamos a morir todos, pues algo que pegue. Por ejemplo, un ciprés. Bueno, qué optimista el caballero. Si se acaba el mundo en un día, Ahora te compro uno. pues pongamos un ciprés que nos acompañe a todos en nuestro lecho de muerte. Qué barbaridad, pero que nosotros nos vamos a morir, que nosotros nos vamos al cielo con Cristo. Ya, pero el ciprés lo dejamos. Pero bueno, el caso es que no tiene nada que ver tu optimismo al optimismo de Martin Luther King. Y lo que está claro es que, pues que él nos habla de la necesidad no solo de preservar el medio ambiente, sino pues de la esperanza, ¿no?, que debe de definir esta lucha. El caso es que el planeta pues, se está enfrentando a una triple emergencia medioambiental ligada por un lado al cambio climático, por otro lado a la contaminación y por otro lado a la pérdida de biodiversidad. Entonces, la crisis ambiental global es multicausal. Sin embargo, todas las causas que la producen tienen un mismo origen. ¿Sabes cuál es, Daniel? Ah, sí. El hombre. El hombre es así. Así es que, Daniel, todos sabemos que el tema del cambio climático no está sujetamente solamente a datos científicos, sino que hay mucho de valoraciones o apreciaciones, ¿no?, dependiendo sobre todo de la carga política de cada uno. Sin embargo, efectivamente, desde un punto de vista científico, el cambio climático es totalmente real, ¿verdad? Efectivamente, y es la gran diferencia entre la ciencia y la opiniología que reina en nuestro mundo actual. Hay expertos por todos lados, gente sin estudios y que no sabe escribir, pero que sabe más que los científicos. Pues lo que diferencia y distingue a la ciencia es que la ciencia se basa en datos tangibles. ¿Y qué es lo que nos dicen los datos tangibles? Pues que el cambio climático existe. El cambio a nivel de clima, a nivel global en la Tierra. Durante el último siglo, los niveles de dióxido de carbono en nuestro planeta, en nuestra atmósfera, ha aumentado tremendamente, más de un 30%, lo cual es muchísimo, a niveles que no se conocen desde hace más de 1 millón de años. Es donde estamos, no es que hay una pequeña variación, sino que estamos a niveles de producción de CO2 de hace más de 1 millón de años. ¿Qué ocurre con el CO2? Al igual que pasa con el metano y con otros gases invernadero. Pues verás que se acumulan en la atmósfera. Y lo que ocurre, por lo que tenemos realmente, energía calórica o calor en nuestro planeta, es a través de los rayos del sol, ¿de acuerdo? De la radiación solar. La radiación solar, cuando llega a la Tierra, se refleja en la superficie terrestre y se refleja y sale reflejada hacia la atmósfera y escapan en el espacio. Sin embargo, cuando hay gases invernaderos, lo que ocurre es que esta radiación reflejada, parte de ella queda todavía retenida en la atmósfera, de tal manera que vuelven a reflejarse estos rayos, se difunden y vuelven otra vez a golpear sobre la corteza terrestre. Esto lo que hace es que la atmósfera, la superficie del planeta, aumente de temperatura. De hecho, en el último siglo, la temperatura global del planeta ha subido en 1 grado centígrado. Sí que pareciera que es poco, ¿no? Sí, pero es muchísimo, es una subida de temperatura realmente tremenda. El problema que trae consigo es que
el aumento de la temperatura causa una serie de problemas. El primero es que las zonas que estaban antes zonas secas se desertizan aún más. Está pasando en lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, está pasando en Kenia, por ejemplo, en desertización en gran parte de África durante hacía ya mucho tiempo, y ahora lo estamos viendo también, por ejemplo, en Texas, en California, donde tenemos una sequía que es la peor sequía en 1500 años. Estos niveles estamos, ¿no? Con el consiguiente también deforestación, aumento de incendios y demás. Por otro lado, al aumentar la temperatura del planeta, cada vez hay más. Por un lado, se derrite en gran parte del hielo, incluso del permafrost por ejemplo, de zonas como Groenlandia o como Siberia, pero lo que ocurre también es que se derriten los casquetes polares, este agua llega a los mares y el nivel del agua va aumentando. Además, al aumentar la temperatura, cada vez hay más agua evaporada en la atmósfera, y esto produce una mayor cantidad de lluvias torrenciales, lo cual produce inundaciones y también produce, por ejemplo, desbordamiento de ríos y demás. Por otro lado, el aumento de la temperatura en nuestro planeta también cambia las corrientes marítimas, y las corrientes marítimas son las que disparan gran parte de los eventos atmosféricos más, digamos, sobresalientes de nuestro planeta. Por ejemplo, ciclones, huracanes. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo las temporadas de huracanes en Estados Unidos, en Centroamérica, cada vez son más fuertes año con año. Esto es lo que está produciendo el efecto climático. No es únicamente un aumento en la temperatura, no solo es un aumento en la polución, no es un aumento solo en la cantidad de gases que hay en la atmósfera, que también, por otro lado, se traduce en la falta de biodiversidad, y también en que el CO2 está pasando también al agua de los mares y está haciendo que se acidifique el agua, con lo cual la vida en los mares cada vez está siendo más y más amenazada y puesta en riesgo. Todo esto unido es lo que tenemos hoy en día, que muchas veces llena pues, los periódicos o las primeras planas de los periódicos o las noticias, y parece que la gente piensa, no, esto es normal. No, esto no es normal. Los niveles de aumento de temperatura que tenemos en el último siglo no tienen parangón en lo que conocemos de nuestro planeta Tierra. Y el gran problema no es solo eso, sino lo que viene después. Lo que estamos sufriendo ahora mismo, en los próximos años se va a acelerar y va a producir pues, grandes desastres a escala apocalíptica, Raquel. Pero vamos a dejar esto del apocalipsis a un lado, Daniel, porque me voy a ir justamente al polo opuesto, hablando de polos. Vamos a hablar de Génesis y del cambio climático. Es algo absolutamente increíble. Pero quédense conmigo, no se lo voy a contar ahora mismo porque, obviamente, como hemos dicho antes, esto del cambio climático no es una cuestión solamente científica, sino que también pues, una cuestión de preferencias políticas, religiosas, generacionales. Así es que, por ejemplo, te puedo contar, Daniel, que aquí en Estados Unidos, si hablamos desde el punto de vista de generaciones, pues son las más jóvenes, los millennials o la generación Z, los que con un 71 o 61% de adultos son los que consideran que el cambio climático debe ser una prioridad para asegurarnos la sostenibilidad del planeta para futuras generaciones. En cuestiones de política, pues fíjate, casi todos los demócratas o independientes de tendencias demócrata, casi el 92%, apoyan el papel de Estados Unidos en los esfuerzos internacionales para reducir los impactos del cambio climático, al igual que el 53% de los republicanos y partidarios del Partido Republicano. Dentro del Partido Republicano, pues el 57% de los republicanos conservadores se oponen a la participación de Estados Unidos en esfuerzos internacionales, mientras que un 42% la apoya. Pero ahora fíjate, en cuestiones religiosas los números son muchísimo más definitorios. El 76% de los americanos dicen ser cristianos. Y los protestantes evangélicos blancos, que es un sector de todo el ramal cristiano aquí en Estados Unidos, pues solo el 34% acepta que hay una evidencia sólida de que el calentamiento global es real y atribuible al hombre. Es interesante porque en este grupo creo que hay un mayor porcentaje de personas que cree que la Tierra es plana que la Tierra se está calentando. Sí, que el COVID no existe también.
que la vacuna pues tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes decíamos que, bueno, pues vamos a tener o no vamos a tener esperanza. Hay alguien que sí que tiene esperanza, mira. La famosísima etóloga Jane Goodall el año pasado fue muy clara respondiendo lo siguiente: todavía hay esperanza para nuestro planeta. ¿Se había tomado primero o no? Pues no lo sé, hombre, ya es muy natural. Sí, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Claro que hay esperanza para nuestro planeta. Las cucarachas no se van a morir, ¿de acuerdo? Las bacterias van a sobrevivir, pero que la raza humana lo va a pasar fatal, que ya lo estamos pasando mal, sí. Sin duda alguna, porque con el cambio climático hay países que van a salir muy desfavorecidos. Hay muchísimas personas que básicamente son refugiados climáticos, personas afectadas por las sequías, afectadas por las inundaciones, que tienen que emigrar. Esto está haciendo también que no haya recursos. Cuando hay escasez de recursos empiezan las guerras. Esto estamos haciendo el caldo de cultivo perfecto, aparte de todas las personas en la actualidad que creen en lo que les da la gana creer, con lo cual es imposible llegar a un consenso ni siquiera en las cosas más básicas. Y este caldo de cultivo es un caldo de cultivo perfecto para que nos arranquemos la piel los unos a los otros. Daniel, desde luego que hoy tú vienes de un optimista, menos mal que más optimista que tú es la señora Goodall, que, bueno, pues que el año pasado, cuando dijo que sí, que todavía hay más esperanza, pues nos dijo que es muy fácil, nuestras acciones diarias son capaces de cambiar el planeta. Sí, claro. Cambiamos 4 y si 100 siguen haciendo lo mismo, pues seguimos cambiando, pero para mal. Pero bueno, sin embargo, antes de buscar soluciones, pues nos encanta echar la culpa a alguien. En casa, pues siempre pasa. La culpa de todo, pues obviamente eres tú. Sí. Y les va a sorprender lo que les voy a decir. Pero en muchos foros medioambientales, no foros religiosos, no para nada, científicos y medioambientales, se ha señalado una causa bastante clara. Muchos autores, Daniel, cuestionan que el origen de la crisis ecológica está basado sobre todo en Génesis 1:28. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues la verdad es que sabiendo cómo está enfrentada el cristianismo con la ciencia en estos últimos años, no me extraña que también del otro lado digamos que del pasillo, pues carguen contra el cristianismo. Pero me parece en un principio exagerado, de nuevo, una cosa, cuál es el causante del cambio climático es una cosa, otra cosa es no dar vuelta atrás o no tomar las medidas necesarias, ¿no? Pero el causante del cambio climático es la utilización de combustibles por parte del ser humano. Bueno, Dani, pero es que yo creo que tus colegas, los científicos, pues han vuelto un poco filosóficos en todo esto también, ¿no? Para quien no sepa, Génesis 1:28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, pues según este mandato, pues se ha tendido a interpretar erróneamente durante muchos siglos que el hombre es el rey de la creación, que por lo tanto, bueno, pues debe dominar la tierra, debe de llenarla con su gloriosa presencia, eso sí, al menor costo posible, porque también el trabajo pues es una maldición, ¿no? Y obviamente esto es bueno, pues una pésima interpretación de Génesis y lo que me parece más atroz, Daniel, y más lamentable es que la cristiandad, bueno, pues a lo largo de la historia haya creído que esto es así. No siempre ha sido así, pero ha creído que esto es así. No ha comprendido el verdadero sentido o concepto de un Dios creador, de una creación hecha por Dios, ya que por muchos siglos pues hemos visto que, desgraciadamente, incluso dentro del cristianismo se ha ejercido una mayordomía un tanto despótica, diría yo, ¿no? De todos los ataques lanzados contra el cristianismo por el daño que ha ocasionado, tal vez Supuestamente, obviamente. Bueno, o sin tan obviamente. Bueno, tal vez el más incisivo fuera el que en 1967 apareció
fue un artículo que apareció en la famosa revista científica Science, titulado Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Bueno, pues que se ha convertido, Daniel, en un texto clásico y es citado con frecuencia por quienes se preocupan por el medio ambiente, porque es que ahora los científicos se han vuelto todos teólogos y filósofos. Bueno, todo el mundo sabe de todo, ya sabes. En este texto, el profesor Lynn White, que su autor es un historiador americano, afirma, sin pelos en la lengua, lo siguiente: el cristianismo, especialmente el occidental, es la religión más antropocéntrica que jamás haya existido en el mundo. Y estaba en 1967. Sí, fíjate. Yo no sé si este señor sigue con vida, pero si viera lo que está pasando en el 2021 y el 2022, se llevaría las manos a la cabeza, porque estoy absolutamente de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa aquí, Raquel? No es la Biblia, es la forma en que nosotros hemos transgiversado la palabra de Dios para utilizarla a nuestro favor. Ya no es Dios nuestro Señor, sino Dios nuestro siervo. Es absolutamente rocambolesco. Sigo con lo que dice el texto. Dice: en absoluto contraste con el viejo paganismo y con las religiones asiáticas, no solo estableció un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que además insistió en que es voluntad de Dios que el hombre explote la naturaleza para sus propios fines. Vamos a ver, que este señor de qué va un poquito, ¿no? Porque por supuesto que el hombre ha de explotar el medio ambiente. Otra cosa es que se lo cargue. Pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Que como especie vamos a ser la única especie que no se preocupe de sí misma? Tampoco vamos a entrar en este tipo de buenismo absurdo actual. No tiene sentido. Hay un equilibrio entre saber explotar los recursos naturales y hacerlo de una forma inteligente, que creo que es lo que no estamos haciendo bien. Sí, bueno, pues básicamente este hombre lo que dice es que la raíz de los desastres actuales está pues en la arrogancia cristiana frente a la tierra. Y más en particular, ve a la tradición judio-cristiana, pues esto lo relata más adelante en el texto, ¿no? Y les invito a que lo busquen, lo pueden encontrar perfectamente en Google. Pues ve a la tradición judio-cristiana un camino abierto a la explotación humana de la naturaleza, debido en primer lugar, a su descalificación del animismo de las religiones paganas. Y para quien no sepa quién es el animismo, pues el animismo son todas aquellas religiones que consideran que detrás de algo material, como por ejemplo una piedra o un árbol, hay una esencia espiritual, ¿no? Y en segundo lugar, por la introducción de un nuevo axioma, que es que la naturaleza no tiene razón de ser, sino es el de servir al hombre. Hay que tener cuidado porque tiene su punto. No en cuanto a esto de que tenemos que abrazar los árboles, pero obviamente está claro que muchas veces hemos cruzado la línea, sin duda alguna. Entonces, según lo que dice el señor White, bueno, pues estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras. Bueno, pues estoy en desacuerdo. Primero, porque es incorrecto echarle la culpa a la tradición hebrea de un concepto que en sí en ellos no existía. ¿A qué me refiero con todo esto? En que en la cosmovisión hebrea no existía ni siquiera el vocablo en el hebreo antiguo de naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el hombre y el resto de la creación eran una sola entidad. Entonces, echarle la culpa de algo a una civilización que no vivían en la misma cosmovisión, pues es un poco atrevido, por no decir otras cosas. Y todos sabemos que en el ámbito, bueno, pues del Antiguo Testamento hay una tremenda, ¿no?, reverencia hacia la creación de Dios, porque lo que se nos enfoca sobre todo en el Antiguo Testamento es un Dios que es un Dios creador y Señor de todo lo que Él ha creado. Uh-huh. Y dentro de esa creación, pues obviamente estamos todos nosotros, pero todos en esa unidad. Luego, ¿que le echa la culpa a los cristianos de intentar acabar con el animismo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues échaselo
a los primeros que lo hicieron, que fueron precisamente los israelitas, porque como bien sabemos, pues los hebreos fueron los primeros que introdujeron el concepto de un Dios monoteísta y que intentaron romper con toda la idolatría y con todo el paganismo de las religiones de los pueblos circundantes, ¿no? Entonces, es que me hace mucha gracia. Te voy a poner un punto para demostrar que está equivocado este hombre. Dime un país donde se haya o un tipo de sistema político o ideología que haya tratado a patadas el cristianismo. No sé, India, China. En China, el comunismo de China. No hay país en el mundo, pocos países tan anticristianos históricamente como China. Y es China el país que más destroza el medio ambiente, así que este hombre que se deje de rollos. Y si no, que se vaya a la India, otro país donde hay todas estas religiones, sí, y que me diga cómo tratan en la India el medio ambiente. A sus ríos cuando sagrados. Son la India y China los dos países que peor tratan el medio ambiente en el mundo. Entonces, este tipo de planteamiento es como, vamos a ver si este hombre deja de mirar. No sé qué es lo que a este hombre lo haya dirigido en esta dirección, pero... Tremendo, ¿verdad? Está un poquito loquito. Pero bueno, vamos a los puntos en los que puedo llegar a estar de acuerdo con este hombre. Y es que efectivamente, como tú has dicho, el cristianismo, o no todos los cristianos, ¿ok? Pero sí, bueno, pues el pueblo cristiano durante siglos sí que ha adoptado una actitud que precisamente no concuerda o no concuerda con el origen, en teoría, de nuestras creencias, que es bueno, pues todo lo que nos ha dejado el Antiguo Testamento, ¿no? Y el pueblo judío. ¿Y por qué? Porque asumió, desgraciadamente, las extrañas y no bíblicas, y esto lo subrayo, no bíblicas ideas de que la materia física está corrompida y que la naturaleza es profana. ¿Y a qué se debe? Pues punto número 1, a la capacidad de impregnación que tuvieron en nuestro cristianismo, en nuestro entendimiento bíblico, dos conceptos. 1, el antropocentrismo bíblico, y 2, el dualismo filosófico de los griegos y de los gnósticos. ¡Au! ¡Au! El antropocentrismo, vamos a ver, ¿qué es el antropocentrismo? Seguro que muchos de ustedes saben que es esa doctrina filosófica que concibe al ser humano y a sus intereses como el centro del universo. Bajo su concepción, el resto de los seres vivos quedan supeditados a los intereses, a las necesidades y al bienestar de los seres humanos, ¿no? Al poner el ser humano bueno, pues como centro de todo, hemos relegado a la naturaleza pues a la periferia y hemos representado a un Dios a nuestra propia imagen, viéndolo como el Señor, ya no el Señor de la creación, como hemos dicho antes, de que se refleja en el Antiguo Testamento, sino el Señor de la historia. ¿Vale? Y esto es un punto súper interesante, porque si lo relegas o relegas a Dios como un Dios que de repente en un momento determinado viene a la historia para salvar, dejas a un lado todo lo que tiene que ver con la creación y solo lo centras en el hombre. Eso es un punto muy interesante. Y a Dios pues se le deja está completamente al margen del asunto. Y su papel tiende a reducirse al de, yo lo veo como ese relojero divino, ¿no?, que ha creado una maquinaria perfecta y que ahí la pone a funcionar y él se relaja, se pone a un lado simplemente viendo cómo está funcionando, ¿no? O como el hombre la destroza. Y entonces es triste cómo algunas de las corrientes más influyentes de la teología actual siguen obsesivamente, pero de verdad obsesivamente aferradas a este antropocentrismo, como el caso de Rudolf Bultmann, que en su planteamiento existencialista pues, presenta el evangelio cristiano en términos preferentemente psicológicos, donde supone que este Dios pues, da respuesta a los desafíos y a los problemas de situaciones concretas del ser humano. Y se renuncia por completo bueno, pues a la buena noticia que va a suponer bueno, pues la redención, etcétera, para toda la naturaleza y para todo el cosmos en general. Así es, Raquel, pero de siempre, ¿no? Y cuando hablamos de estos temas, ¿no?, de
del cambio climático, de otros aspectos que rompen con la concepción tan antropocéntrica de la teología de algunos. Pero ha pasado anteriormente. O sea, el hombre, al ámbito cristiano, en gran parte de la teología, le costó encajar eso de que no fuera el sol el que fuera dando vueltas alrededor de la Tierra, sino que fuera al revés, no podían soportarlo. Porque tiene que ver con ese antropocentrismo, con esa visión de que somos el centro del universo. Y creo que es ahí lo que creo que tú has utilizado la palabra, ¿no? Es donde se demuestra la falta de humildad del ser humano. Y creo que el cristiano lo primero que tiene que tener es humildad. Pero, Dani, es increíble, perdóname que te interrumpa un momento, pero tú mira las enseñanzas actuales dentro de la Iglesia cristiana, y te hablo, por ejemplo, del ámbito protestante o del ámbito evangélico. O sea, domingo tras domingo se nos habla de que Dios nos sana, de que Dios nos libera, de que Dios nos restaura. Es Dios me, 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 ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, se ve como clarísimamente el antropocentrismo está totalmente asentado en nuestra doctrina actualmente. Y ya no te estoy hablando de Bullman, es que ya para mí el máximo exponente del antropocentrismo totalmente exacerbado y sacado totalmente fuera de contexto es el famoso Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Donde ya no estamos hablando de si uso o no la naturaleza, estamos hablando de si uso o no al propio Dios, ¿no? Sí, fíjate, Raquel, yo no creo que hay para mí un ejemplo extraordinario de esto, lo que está pasando, ¿no? Que lo tenemos pues, en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente lo que dice este pasaje bíblico es que todo lo puedo soportar para servir a Cristo, todo lo puedo soportar porque Él me fortalece, Él me da la fuerza para servirle. Sin embargo, lo hemos girado y todo el mundo se piensa que este versículo lo que dice es que todo lo puedo alcanzar gracias a que Cristo me fortalece y me da los medios para que yo alcance lo que yo quiero. ¿No? Entonces, en cierta manera, este versículo es una especie de bisagra que nos muestra la diferencia, ¿no?, entre lo que es el verdadero texto bíblico y el contexto del Nuevo Testamento en cuanto a humildad, en cuanto a servicio a Dios, en cuanto a vernos en el contexto de la creación, en el contexto no solo histórico, sino ver mirando a la eternidad y no mirar únicamente a nuestro ombligo. Tienes toda la razón, Daniel. Y si hemos hablado del antropocentrismo, pues ahora el segundo punto que he dicho anteriormente es que hemos asimilado ampliamente el punto de vista pues de los antiguos griegos, según el cual toda materia física está corrompida por ser sometida a un proceso de decadencia y solo es bueno lo puramente espiritual. Esto es súper interesante, Dani, mira. Nos hemos dejado influenciar por el gnosticismo, por el maniqueísmo y por otras herejías similares que se negaron a aceptar la doctrina cristiana ortodoxa de que Dios lo ha creado todo de la nada y prefieren, en cambio, afrontar la existencia de un mundo dualista, donde desde el principio coexiste la materia mala y el espíritu bueno. O sea, que tenemos que ser todos súper espirituales y claro, realmente tiene que ver con el punto de vista histórico de que todo lo que tenga que ver con la carne es malo. Exacto. Y tú lo dices, ¿y de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque obviamente no estamos hablando en términos de pecado, etcétera. Estamos hablando de la repulsa a todo lo que tiene que ver con lo material o con la carne. ¿Tú sabes de dónde viene todo esto? No. De San Agustín, que a este hombre le voy a sacar los colores hoy por activa y por pasiva. Y mira que yo hablo a veces de él. Pero él fue el primero que inoculó en el cristianismo occidental este concepto dualista del mundo, dividido en materia, en espíritu, que básicamente una parte está corrompida y la otra parte es buena. Y esto está muy influenciada por el maniqueísmo. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, porque aquí vamos a hablar de la revista del corazón teológica, que es que esto la teología también tiene su cosa así. Y todos tenemos un pasado. Y San Agustín de Hipona, pues antes de convertirse al cristianismo, fíjate, este chico a los 17 años decidió escaparse de su casa en busca de la verdad. Y estuvo dentro de la secta maniqueísta desde los 18 hasta los 29
años. ¡Wow! 11 años. ¿Y en qué creen los maniqueos? Pues básicamente sostienen que hay dos principios de todas las cosas, conocido como dualismo. Un principio del bien y el otro del mal. El primero ha creado las cosas espirituales y el segundo, el mal, ha creado las cosas materiales. Entonces profesan lo que se llama la universalidad dicotómica. El bien y el mal están dentro de todos, incluido Dios. O sea, que está incluido en Dios, es lo que dicen los maniqueos. O sea, que San Agustín lo que hizo fue traer al maniqueísmo y meterlo en el cristianismo. No es que lo metiera en el cristianismo, al contrario, San Agustín salió del maniqueísmo y el hombre, parte de sus obras son, unas obras grandiosas en contra de estos pensamientos maniqueos, sobre todo lo que tiene que ver con el mal. Son unos libros absolutamente increíbles y además son puras confesiones. Él se arrepentía de haber estado ahí dentro y de darse cuenta de lo equivocado que estaba en esta concepción, pero había una serie de conceptos, como es el concepto de la carne o el concepto de las mujeres, que es increíble todo esto, pues donde el hombre no soltó marras y confundía conceptos. Por ejemplo, mira, en cuestión de las mujeres, fíjate lo que decía San Agustín: la mujer es una burra tozuda, un gusano terrible en el corazón del hombre, hija de la mentira, centinela del infierno. Ella ha expulsado a Adán del paraíso. ¿Es un punto de vista bíblico o es un punto de vista de que el hombre estaba...? Pero tú fíjate de dónde viene, porque esto es lo que dice San Agustín, pero muchos actualmente, y vemos en algunas iglesias donde... no sé, o sea, yo he visto burradas desde los púlpitos en contra de las mujeres. Sí, y esto, perdóname, pero no es bíblico. En una iglesia cuyo nombre prefiero no acordarme, escuchamos al pastor en cuestión decir que si tu esposa se portaba mal, que ya sabes lo que tenías que hacer. Ni más ni menos. Vamos a hablar del siguiente tema. La carne, por ejemplo, San Agustín decía que la carne es el alimento de las fieras y el hombre cuando la come empeora todos sus vicios. O sea, sí, este era San Agustín. Entonces el hombre, mientras que confesaba aquello por lo que se arrepentía y mientras intentaba huir de su pasado, en ocasiones volvía a ser parte de las ideas. Lo había marcado. Sí. La forma, él podía intentar salir de los preceptos, pero realmente el fondo... El fondo en ciertas cuestiones había arraigado y había estaban cambiado ahí. Su forma de pensar totalmente. Exacto. Luego los reformadores pues también se mostraron muy recelosos frente a todo el tema de la naturaleza, lo que hemos dicho anteriormente, el animismo, ¿no? Y intentaban erradicar el animismo pagano en la práctica católica de asociar determinados santos con determinadas fuentes, manantiales y todo eso. Entonces veían a Dios más que como el Señor de la historia, como hemos dicho anteriormente, pues más que como el Señor de la creación, el Señor de la historia, ¿no? Y obviamente pues relegaron la naturaleza a un simple escenario donde se representa el gran drama de interacción de Dios con sus criaturas, ¿no? Y relegan simplemente el mensaje de toda la Biblia, simplemente ser un mensaje totalmente salvífico. Ejemplos. Te vas a reír, porque esto es como si estuviera poniendo aquí los posts de teólogos de la época, porque es cierto, es que el cristianismo durante siglos pues, ha dado esa imagen, y es que es así la imagen que hemos dicho antes de que aquí el hombre está para ser el centro del universo. Por ejemplo, afirmaba el teólogo Henry Moore que Dios había creado la hierba del jardín para que el hombre pudiese ejercitar su laboriosidad arrancándola. Y si no tuviese nada en qué esforzarse, el fuego de su espíritu se habría medio apagado. Ya sabes, Dani, mañana te toca salir al jardín. Por ejemplo, el reverendo William Kirby, padre de la entomología, afirmaba que incluso el piojo tenía su función, la de ser un poderoso incentivo para adquirir hábitos de higiene personal. O sea, básicamente, efectivamente, todo lo que ha sido creado en la naturaleza ha sido para que fuera hecho para el hombre. Ahora, por ejemplo, cuando mandamos una sonda en el espacio que recoge el sonido de lugares donde no hemos estado, y tanta parte de la galaxia, Raquel, que jamás conoceremos, que está a millones y millones de años luz. Que no interactúa para nada conmigo. Jamás interaccionarán con nosotros.
También ha sido creada para que nosotros... Entonces han sido creados esos galaxias enteras, han sido creadas ¿para qué entonces? Este no tiene ningún tipo de pies ni cabeza. Calvino. Fíjate quién no conoce a Calvino a estas alturas. Pues bueno, pues él dijo lo siguiente en su gran comentario de Génesis. Dijo, el fin para el que todas las cosas fueron creadas fue que los hombres no carecieran de ninguna de las comodidades ni de las cosas necesarias para la vida. Estos protestantes, vamos a los católicos, venga, ¿te apuntas? Venga. Tomás de Aquino, padre de la escolástica, dijo, si algún texto de la Sagrada Escritura parece prohibirnos ser crueles con los animales salvajes, se debe o bien a que el ser crueles con los animales nos hace crueles con los seres humanos, o bien a que el daño causado a un animal produce un perjuicio material al hombre. John Henry Newman, teólogo inglés, habla sobre los animales en la Enciclopedia Católica y dice, podemos usarlos, podemos destruirlos a placer para nuestros propios fines en beneficio y satisfacción propios. Qué barbaridad. O sea, eso realmente es un llamado al maltrato animal. Simple y llanamente. Sí. Por eso, Daniel, pues no es para nada sorprendente que aquellos que se preocupan por el medio ambiente pues no se acerquen al cristianismo como una forma de espiritualidad y se acerquen más a religiones orientales, al budismo, al taoísmo. Y esto, desgraciadamente, no es por lo que enseña la Biblia, sino es por lo que hemos enseñado nosotros como cristianos a lo largo de los siglos y que, desgraciadamente, bueno, pues aparta del mensaje de Dios. Obviamente, refiriéndonos a Génesis, ¿no?, a lo que hemos expuesto anteriormente, efectivamente, Dios nos ha dejado bueno, pues una tierra porque somos mayordomos de su creación, ¿no? Pero esto no implica que hagamos y que pensemos lo que hemos dicho en estos minutos de programa, ¿no? Hay un principio, que es el principio de la administración, y que es la formulación más clásica, en la que Matthew Hale en el siglo XVII, bueno, pues expuso cuál es el correcto comportamiento de un cristiano ante la naturaleza, y lo voy a dejar aquí porque es largo y no lo voy a leer y no tenemos suficiente tiempo, pero mientras que seguimos con el programa ustedes lo van a poder estar leyendo, donde efectivamente bueno, pues se nos exhorta a ser esos mayordomos equilibrados, que tenemos que traer ese equilibrio a la creación o a la naturaleza que Dios ha creado, ¿no? ¿Cómo te has quedado, Daniel? Bueno, pues sorprendido en algunos casos, y creo que una mala concepción por parte de muchos de lo que es la palabra de Dios y de lo que es el sentido común. Porque al fin y al postre, aunque seamos digamos que somos el culmen de la creación como cristianos, y así lo pensamos, estamos en nuestra casa, y este planeta es nuestra casa. En el momento en que te decides a destrozar tu casa, antes o después, tú vas a sufrir las consecuencias. De un punto de vista altruista como de un punto de vista egoísta, el maltrato del medio ambiente o la explotación del medio ambiente de una forma descontrolada resultan en lo mismo, un daño contra nosotros Sí, nos va a rebotar. Efectivamente. Y vamos a terminar con una reflexión. Además, increíble, porque es que la palabra de Dios es increíble, ¿no? Génesis presenta efectivamente a un Dios que ha creado todo, y algo que a mí me encanta, que dice que todo lo que Dios creó, Él pensó y consideró que era bueno. En el Antiguo Testamento, en su conjunto, se afirma constantemente e inequívocamente bueno, pues el interés y el compromiso de Dios con toda su creación, y en el Nuevo Testamento se lleva a cabo bueno, pues como una actualización de ese compromiso, y se va mucho más allá, introduciendo un nuevo concepto, que es el de la idea de encarnación. Y esto a ti, Daniel, te va a gustar, lo que te voy a exponer aquí ahora. Okay. Lejos bueno, pues de dar la espalda a lo físico, a lo material, y verlo como algo que está corrompido, que es profano, como ya hemos visto anteriormente, el propio Dios se reviste de cuerpo humano y envía a su Hijo a pisar la tierra.
Dijo San Irineo que cuando Dios envió a su Hijo al mundo estaba recapitulando toda la creación dentro de un nuevo y divino organismo. Wow. Dios, pues entró en el mundo para poder atraerlo hacia sí y para que toda la creación pudiera participar de su gloria, no solamente los hombres. Cristo, plenamente material y plenamente divino, es el vínculo entre lo material y lo espiritual. Y es increíble. Es igual cuando hablábamos de los multiversos, ¿te acuerdas? Como tú exponías que efectivamente Cristo es el que ha roto la barrera de las dimensiones, ¿no? Pues efectivamente, es que también en cuestión de si naturaleza sí, si naturaleza no, es que Cristo rompió todo tipo de límite, de limitación, y en Cristo está todo. Gerard Winsley, un puritano inglés, observa que el inmenso mundo con su profusión de criaturas, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los prados, las plantas, los ganados, los peces, las aves, el hombre, todas dulce y apaciblemente unidas para protegerse unas a otras, no es otra cosa sino Cristo mismo esparcido en toda la creación. Y Pierre Teilhard de Chardin habla de Jesús como la fuerza inspiradora y activa oculta en el corazón de toda la naturaleza. O sea, increíble. Todo fue hecho por Él y a través de Él. Y creo que cuando observamos esa creación en toda su magnitud, una creación no hecha por casualidad, una creación pensada, una creación perfecta, compleja, como una gran obra maestra. No para que nosotros lleguemos como los niños maleducados y rompamos todas las habitaciones y todos los muebles de esta obra maestra, ¿no? Yo creo que hemos de continuar cuidando aquello que nos dio. Si la naturaleza es un regalo, deberíamos de cuidar este regalo, que es el regalo más preciado que Dios nos ha hecho en esta vida material, hasta que partamos con Él a su presencia. Así es que con toda esta información y con todas estas reflexiones les dejamos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Encuentro.